Pide a AMLO no responder a ataques de Trump. Recursos de Fortasec servirán para reforzar seguridad en Quintana Roo. Gobierno de Francia acelera reconstrucción de Notre Dame. Rayados da un gran paso y siguen éxitos para Roma. Esto es Noticias MBC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Karen López y los saludo con muchísimo gusto desde Noticias MBC. Vamos con la información nacional. Luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con enviar soldados armados a la frontera con México tras supuesta agresión a militares de nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no busca pelear con el gobierno estadounidense, sino mantener una buena relación bilateral. Esta mañana el mandatario estadounidense denunció en Twitter una presunta agresión por parte de soldados mexicanos a militares de Estados Unidos a quienes le apuntaron con sus armas, como informó el pasado 19 de abril por el portal CNN. Aprovechó para especular que la supuesta acción fue una medida de distracción para beneficiar a narcotraficantes, por lo que amenazó con mandar tropas estadounidenses a la frontera con México. Lo que puso en Twitter fue: recientemente, soldados mexicanos desarmaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera. Más vale que no vuelva a suceder. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo mínimo suficiente en detenciones y deportaciones. Al ser cuestionado sobre estas declaraciones, López Obrador reiteró que su administración no caerá en ninguna provocación y analizará el presunto incidente para actuar de conformidad con la ley en el marco de nuestra soberanía. En información del gobierno federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana se presentará todo el proyecto para la ampliación del aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, con el que se ahorrarán 100,000 millones de pesos. Además, el mandatario federal dio a conocer en su conferencia de prensa matutina que se resolverá el problema de la saturación aérea en 3 años y no en 6 como originalmente se tenía contemplado. López Obrador aseguró que no habrá problemas de abasto de agua, además de que en el proyecto sí se tomó en cuenta el Cerro de Santa Lucía, así como los costos. Estamos bien y estamos acostumbrados a enfrentar obstáculos y resolver problemas, expresó al ser cuestionado sobre este tema. En más noticias, el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, informó que hasta el momento ya hay 14 intenciones de compra del avión presidencial por parte de 8 países, por lo que confía en que en los próximos meses se realice una venta exitosa. Durante la conferencia ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal informó que actualmente el TP-01 José María Morelos y Pavón se encuentra en proceso de estudio de mercado y avalúo. Explicó que el objetivo es identificar potenciales compradores, definir el precio de referencia, conocer el margen de maniobra para la venta, determinar el mecanismo ideal para la enajenación y asegurar las mejores condiciones para el Estado mexicano. Mendoza Sánchez precisó que luego de que en diciembre pasado el gobierno federal informó de la enajenación y partida del avión presidencial rumbo a Estados Unidos para su mantenimiento y preservación, se espera que en mayo, tras concluir los debidos estudios, se lleve a cabo la venta de la aeronave. Para mayo estaremos concluyendo ya con el análisis de mercado, con los avalúos para proceder a la venta del avión presidencial. Creemos que sí vamos a lograr una venta exitosa, aseguró. Y siguiendo con misma información del gobierno federal, el tabasqueño anunció que este reciente martes acordó con miembros de su gabinete que a más tardar en junio próximo estén en plena operación y funcionamiento un total de 51 coordinaciones de las Guardias Nacionales en diferentes puntos del país. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal especificó que dichas coordinaciones trabajarán en un principio con 25,000 elementos, aunque no detalló en qué estados de la República operarán. Indicó que de manera complementaria y con respecto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, se pedirá a la primera que las denuncias se sigan y no se vayan al congelador, y al segundo que no libera a personas que se saben que cometerán delitos. Ya para finalizar la información nacional, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles, se registrarán temperaturas calurosas y muy calurosas y escasa potencial de lluvias en 22 estados de la República Mexicana. Detalló que se registrarán valores superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, el sur de Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
así como de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. En contraste, temperaturas de 0 a 5 grados Celsius se estiman en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Indicó que el Frente Frío número 53 se extenderá sobre el norte del país, interaccionará con el ingreso del aire cálido y húmedo del Golfo de México, provocando tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila, intervalos de chubascos y granizo en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo. Y bueno, en nuestra siguiente sección en Quintana Roo en perspectiva, vamos con lo más relevante del estado. Alberto Capella Ibarra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvo reunión de trabajo con autoridades municipales de Otompe Blanco para establecer el mando único. Advirtió que los recursos provenientes del fortalecimiento a la seguridad municipal Fortaseg seguirán en manos de los ayuntamientos y no serán utilizados por el Estado. Durante su reunión que sostuvo con el presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez, se expuso el proyecto de mando único en el cual ya participan algunos ayuntamientos de Quintana Roo para la coordinación de las estrategias de seguridad en la prevención y combate a la delincuencia. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, insistió en que el mando único es la mejor estrategia para el combate y erradicación de la violencia y de la delincuencia. Hasta ahora el ayuntamiento de Otompe Blanco, a cargo del partido Morena, se resiste a aceptar el mando único y a cambio ha propuesto mejorar los programas de cooperación y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. En más información relevante del Estado, Elizabeth Alpuche Pajón, profesora de Educación Física pensionada, se manifestó en las afueras de una institución bancaria debido a que sufrió un cambio de identidad y donde le han quitado más de 600,000 pesos sin que hasta la fecha le den respuesta alguna. La maestra jubilada Elizabeth Alpuche Pajón inició una huelga de hambre a las afueras de Bancomer, sucursal del centro, por el supuesto desfalco de su cuenta de ahorro por un monto superior al $500,000 de pesos. La profesora en la capital del estado precisó que desde hace varios meses empezaron a hacer descuentos periódicos de su cuenta bancaria, por lo que solicitó una explicación vía telefónica en donde le señalaron que los descuentos corresponden al pago de un préstamo, el cual ella asegura jamás realizó. Al hacer las investigaciones descubrió que el préstamo lo realizó una persona llamada Jazmín Pérez, pero los descuentos se los aplicaron a su cuenta personal. La huelguista instaló una casa de campaña sobre la banqueta en donde dijo se va a quedar hasta que le devuelvan el dinero que es suyo y que supuestamente Bancomer le desfalcó. Siguiendo con información internacional, el gobierno de Francia presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo acelerar la reconstrucción de Notre Dame y transparentar de manera en la que se gastarán las enormes sumas de dinero donadas para esta obra. La iniciativa de ley detallada durante una reunión semanal del gabinete permitirá que el gobierno adopte medidas de urgencia con respecto a la catedral y que se salte algunos procedimientos ordinarios de renovación. Francia tiene procesos muy estrictos y largos en los que se refiere a la renovación de sus monumentos históricos. Sin embargo, la propuesta es delicada, ya que algunos arquitectos y expertos en patrimonio han expresado su preocupación por la calidad de las obras en que se va a realizar este sitio. El presidente Emmanuel Macron propuso el objetivo de reconstruir la catedral en apenas 5 años, algo que algunos expertos consideran simplemente imposible de alcanzar. La reconstrucción de Notre Dame está suscitado en un amplio debate en toda Francia, con diferentes puntos de vista sobre si debe incluir tecnologías y diseños nuevos. El proyecto de ley también ofrece un marco legal para la campaña de financiación nacional para la reconstrucción y busca garantizar la transparencia sobre cómo se utilizará el dinero. El presidente estadounidense Donald Trump volvió hoy a amenazar con cerrar la frontera sur de su país con México y enviar más militares debido a lo que le mencionaba hace un momento, esta presunta caravana activa de migrantes que se dirige a Estados Unidos. Y bueno, lo que él dijo referente a esta situación y lo que sucedía con los soldados es que la caravana muy grande de más de 20,000 personas se inició en México y se ha reducido en tamaño, por lo que México sigue permitiendo la llegada y debe detener el resto o se verán obligados a cerrar la sección de la frontera y llamar al ejército, apuntó Trump en su cuenta de Twitter.
Trump dio más detalles sobre ese posible plan y no dijo cuántos efectivos enviarían ni cuál es el plazo para hacerlo. Lo que sí mencionó en su cuenta de Twitter fue que los coyotes y carteles tienen armas. Esto lo agregó en referencia a los traficantes de personas que cobran grandes cantidades de dinero a los migrantes para ayudarles a cruzar la línea entre Estados Unidos y México por caminos o túneles. Hay que recordar que hace 2 semanas Trump insinuó que mandaría a más soldados a la frontera con México después de escuchar historias de migrantes indocumentados que mueren durante su trayecto al país, aunque su amenaza no se ha hecho efectiva todavía. Y bueno, en este mismo sentido, ya le decía yo hace un momento, el republicano denunció que soldados mexicanos apuntaron sus armas contra efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos desplegados en la frontera como posible táctica de distracción beneficiando al narcotráfico. Como siempre, el mandatario republicano advirtió en Twitter que podría estar enviando soldados armados a la frontera para evitar que pasen este tipo de incidentes, y aunque no ofreció detalles sobre las acusaciones, hay que recordar que recientemente soldados mexicanos desarmaron a los soldados de la Guardia Nacional y probablemente como táctica de distracción para los traficantes de drogas, que fue lo que él publicó en su cuenta de Twitter, como ya es costumbre. Hay que recordar que a principios de abril Trump cedió en su amago de clausurar la frontera con México al afirmar que dará al país vecino 1 año para detener el flujo de drogas, o de lo contrario impondrá aranceles a sus automóviles antes de decidir si clausura la zona limítrofe. Pasando ya a otro tipo de información, los ecologistas de Reino Unido quieren cambiar el mundo y para eso están haciendo escándalo. Porque según Roger Alam, para cambiar el mundo hay que hacer ruido. Él es uno de los fundadores de esta asociación Extinction Rebellion, un grupo que tomó el centro de Londres en una protesta prevista hasta el 29 de abril. Se trata de un movimiento social ambientalista creado en Reino Unido con el objetivo de influir sobre las políticas medioambientales globales mediante la resistencia pacífica, y ya cumplieron 9 días de movilizaciones. Se trata también de un movimiento internacional que utiliza la desobediencia civil no violenta para lograr un cambio radical con el fin de minimizar el riesgo de extinción humana y colapso ecológico, explicó a la cadena BBC. Sin embargo, ya van más de 1.065 arrestos durante estas movilizaciones, según confirmó Scotland Yard. El objetivo de Extinction Rebellion, que había llamado a hacer una gran campaña con lo que paralizara al menos durante una semana el centro de Londres, es que el gobierno británico adopte medidas drásticas para reducir a 0 las emisiones de dióxido de carbono para el 2025. El lunes pasado, el grupo protestó dentro del Museo de Historia Natural. Asimismo, han bloqueado puentes, arrojaron pintura roja a las casas de la primera ministra y marcharon semidesnudos. Ya para finalizar con la información internacional, la izquierda verde GroenLinks y los liberales VVD en Holanda presentaron este miércoles un proyecto de ley para penar con multas de hasta 4.000 euros o 6 meses de prisión a cualquier persona que contraiga matrimonio religioso antes de que esté legalmente casada por lo civil. El VVD, partido del primer ministro Mark Rutte, y los Verdes, grupo parlamentario de la oposición, subrayan sus preocupaciones especialmente por los abusos en los matrimonios islámicos, cuya validez es reconocida por algunas familias musulmanas y que en algunos casos sirven para evitar la ley ante matrimonios forzados de menores de edad. En Holanda ya se está multando a los líderes religiosos que oficien una boda religiosa antes de que se haya producido un matrimonio por lo civil en una institución pública, pero algunos imanes ignoran las reglas, según el político liberal que propone extender la multa a las propias personas que se casan y a los testigos del enlace. Y bueno, en los deportes, Juan Carlos Agudelo nos habla sobre el gran paso que dio Monterrey al vencer a Tigres. Muchas gracias, Karen. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a los deportes en Noticias MBC. Iniciamos informándoles que los Rayados de Monterrey dieron un gran paso hacia el título de la Conca Champions tras vencer por la mínima diferencia a Tigres en el Estadio Universitario. Nicolás Sánchez conectó un balón desde un tiro de esquina para batir a Nahuel Guzmán y darle el triunfo a la visita, que ahora tendrá en casa la gran oportunidad de titularse ante su archirrival regiomontano en el prestigioso torneo internacional. Además de Sánchez, el portero de Rayados, Marcelo Barovero, se erigió como la gran figura del partido al dejar su arco en cero luego de varias incursiones peligrosas del club felino en el segundo tiempo. La vuelta se disputará el próximo 1 de mayo a las 21 horas. En otras notas, Diego Lainez, Juan José Macías lideran la convocatoria del Tri Sub-20 para el Mundial de la categoría que se disputará en Polonia.
El seleccionador Diego Ramírez se llamó al mediocampista del Betis y al delantero del León, así como a los porteros Ángel Alonso, Carlos Higuera y Luis López, a los defensas Kevin Álvarez, Arturo Cárdenas, Osvaldo León, Efraín Orona, Gilberto Sepúlveda y Mario Trejo, a los mediocampistas Misael Domínguez, Francisco Figueroa, Carlos Gutiérrez, Diego Hernández, Adrián Lozano, Roberto Meraz y José Plasencia, además de Alan Torres, y a los delanteros Roberto de la Rosa y Daniel López. En la convocatoria llama la atención la ausencia de Jonathan González, quien no podrá estar en el torneo por políticas de su club Monterrey. En más balompié, el Barcelona hizo la tarea y derrotó 2-0 a la vez en jornada de mitad de semana de la Liga Española. El conjunto catalán contó con los goles de Carles Aleñá y Luis Suárez de penal para sumar 3 nuevos puntos que pudieran significar el título anticipado si el Atlético de Madrid no suma este miércoles cuando reciba al Valladolid en el Wanda Metropolitano. Este resultado, por otro lado, deja sin toda posibilidad matemática al Real Madrid de conquistar el título liguero, lo que ratifica ya de manera oficial el terrible año del conjunto merengue, que terminará sin ninguna copa en sus vitrinas. Pasando a los playoffs de la NBA, los Raptors de Toronto avanzaron a las semifinales de la Conferencia del Este tras vencer a los Mágicos de Orlando 115-96, dejando la serie 4-1 a favor del quinteto canadiense. Kawhi Leonard nuevamente fue la gran figura de los Raptors al finalizar con 27 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, escoltado por Pascal Siakam, quien acumuló 24 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias. Por su parte, los 76ers también se instalaron en la segunda ronda, luego de superar también por 4-1 a los Nets de Brooklyn. El conjunto de Filadelfia se impuso con pizarra de 122-100, con John Elvin una vez más como su líder al terminar con 23 puntos y 13 rebotes. Y lo que definitivamente es la serie más pareja de estos playoffs, los Nuggets de Denver tomaron ventaja de 3-2 luego de vencer a los Spurs de San Antonio con pizarra final de 108-90. Finalmente, en un partido de infarto, los Portland Trail Blazers dejaron en el camino a los Thunder de Oklahoma con un triple de Damian Lillard a falta de 2 segundos con la pizarra igualada a 115. Con este triple, Lillard cerró una jornada increíble de 50 puntos para darle la clasificación a su equipo. Y cerramos con información de la NFL. Los Carneros de Los Ángeles aseguraron a su mariscal Jared Goff al menos hasta la temporada 2020. El conjunto californiano hizo válida la opción al 5º año de contrato del quarterback, que pasará a ganar $22,78 millones el próximo año. En este sentido, el gerente general de los Rams, Les Snead, fue el encargado de adelantar la información al tiempo que reafirmó el plan de firmar a Goff a un contrato de largo plazo. Goff finalizó la campaña 2018 en el 4º lugar en yardas aéreas de la liga con 4.688, además de 32 touchdowns y 2 intercepciones que contribuyeron al primer título del equipo de la NFC en 17 años. Y bien amigos, de esta manera finalizamos los deportes en Noticias MBC. Yo me despido, sigan con Karen y mucha más información. Juan Carlos, te agradezco muchísimo la información deportiva. En tanto, nos vamos directo con Daniel Hernández, que nos platica cómo es que Roma sigue con los éxitos. Sí, gracias Karen, buenas tardes. Así comienza esta sección de espectáculos en Noticias MBC. Les comento que la película Roma continúa siendo noticia, pues luego de acaparar gran cantidad de éxitos en el extranjero, ya fue premiada en México con 15 nominaciones para los Ariel. En la ceremonia de entrega de premios que se realizará el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional, la historia ganadora de 3 premios Oscar competirá en categorías como Mejor Actriz, Dirección y también como Mejor Película. Otras de las categorías en las que compite la historia de Cuarón son coactuación masculina, efectos especiales, efectos visuales, maquillaje, sonido y vestuario. Otras cintas también con gran cantidad de nominaciones son Las Niñas Bien y Museo, con 14 cada una, que incluyen también Mejor Fotografía, Guión Original, además de Mejor Filme, por lo que estarán en competencia con la historia de Cuarón. También quiero comentarles que a unos días del estreno de Avengers Endgame, se estima que rompa varios récords en taquilla debido a la expectativa de los fans para culminar tras 22 películas la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel. Se estima que la cinta recaude en su primer fin de semana entre 850 y 900 millones de dólares a nivel global y entre 270 y 300 millones en las taquillas de Estados Unidos y Canadá. Avengers Endgame será una de las cintas más largas de Marvel, con una duración de 3 horas con 58 segundos, lo que significa una reducción en los horarios, ya que se proyectará en las salas de cine menos veces que otras cintas.
Y seguimos con este tema, pues contrario a los que muchos pensaban, Avengers Endgame no dará final a la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Y así lo reveló accidentalmente Kevin Feige, presidente de la empresa de cómics. A unos días del estreno de una de las cintas más esperadas de la primavera, durante una entrevista Kevin dio a conocer que los planes de culminar la historia de los Vengadores con Endgame cambiaron y dijo que el verdadero final llegará con Spider-Man lejos de casa. Hasta hace poco se sabía que la cinta de Spider-Man iniciaría con la fase 4 de Marvel y continuaría minutos después del final de Avengers, por lo que se espera la aparición de nuevos personajes con otras historias. Spider-Man lejos de casa llegará a las salas de cine en julio y será hasta entonces que los fans descubrirán el verdadero final. Pasamos al mundo del teatro y les comento que el dramaturgo inglés Peter Brook fue distinguido en Oviedo con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2019 por ser uno de los grandes renovadores de las artes escénicas con montajes de alto compromiso estético y social. Considerado el mejor director teatral del siglo XX y uno de los grandes renovadores del teatro contemporáneo, Peter Brook, que también ha dirigido ópera y cine, ha trabajado en escenarios de toda Europa y en países como India, Sudáfrica e Irán, entre otros. Se trata de un maestro de generaciones que abrió nuevos horizontes a la dramaturgia contemporánea al contribuir de manera decisiva al intercambio de conocimientos entre varias culturas, también en Europa, África y Asia, según decretó el jurado. Su presidente, el director de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugagasa, fue el encargado de dar lectura al dictamen que asegura que Brook es sin dudas el mejor director teatral del siglo XX. Y quisiera terminar ya comentándoles que tal vez usted creció en medio del amor a la lectura o quizás la idea de agarrar un libro le haga temblar. En cualquier caso, es probable que haya visto durante su carrera, durante sus tiempos de estudio, muchísimos libros. No importa si a estas alturas su librería está llena de autores premiados o de romances tipo vampiros, lo importante es que hay que leer. Y precisamente hoy la BBC publica una lista de 15 libros que no debes olvidar. El primero es 1984 de George Orwell. Ciertamente este autor no podía saber cuán proféticas serían sus palabras cuando escribió su novela a mediados del siglo XX. Aparece Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. La mayoría de los libros científicos, incluso los bien escritos, se asemejan más a un libro de texto que a una novela, pero el renombrado físico, cosmólogo y autor inglés logra convertir algunas de las preguntas más reflexivas del mundo en una cautivante lectura. Está también Alicia en el País de las Maravillas, Fahrenheit 451, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, Harry Potter, la polémica saga de películas que también tiene una versión en libro y que si no has leído pues se ha perdido muchísimo. Lolita de Vladimir Nabokov, para quienes prefieran las lecturas un tanto eróticas. Orgullo y Prejuicio, La ladrona de libros, El diario de Ana Frank, una triste historia real que narra los años que permaneció oculta una niña con su familia alemana de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial. Está también El Gran Gatsby, El cuento de la criada, Matar a un ruiseñor, El Señor de los Anillos y finalmente El Principito. Este es un clásico atemporal tan grande y tan apto tanto para niños como para adultos. Nos cuenta sobre el mundo precisamente de los adultos y lo que puede ser verdaderamente importante y trascendente en nuestras vidas. Como me gusta, con una frase del Principito voy a cerrar esta sección de espectáculos en Noticias MBC y precisamente la voy a leer. Dice: solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón. Ya les decía, así termina esta sección de espectáculos en Noticias MBC. Yo soy Daniela Hernández y nos estaremos viendo mañana. Buenas tardes. Voy contigo, Karen. Daniela, muchísimas gracias por la información. En tanto, hay que recordar que yo soy Karen López y por supuesto mañana nos vemos y escuchamos por Noticias MBC.